Cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien lo que has llorado, yo sé bien lo que has sufrido. Por este lado no me he ido, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. La cruz fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Respondemos todos: reina en nosotros, Señor. Reina en nosotros, Señor. Presentamos este pequeño espejo para recordarnos que todos debemos mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos si estamos siendo justos con los demás, como queremos que lo sean con nosotros. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Jesús llevó la cruz con amor por nosotros. Con la cruz nos enseña que todos cargamos con nuestras propias cruces en la vida. Son todas las cosas que nos cuestan o nos hacen reír.
Jesús, enséñanos a reconocer y aceptar nuestras cruces de cada día con fe y confianza en Dios. Reina en nosotros, Señor. Presentamos esta pequeña cruz que representa nuestras dificultades ante ti, Señor, que has sido crucificado para ayudarnos a superarlas. De Cristo vuestro Rey, haced de Cristo vuestro Rey, gritad con fuerza, somos de Cristo, por Cristo y para Cristo, somos testigos del Rey. Cristo reina en nuestra vida, Cristo reina en nuestra historia. Si amamos al hermano, descubrimos que en la vida no hay otra respuesta que el amor. Cuyo imperio no tiene ni fronteras terrestres ni fin. Gloria al Rey, cuyo imperio no tiene ni fronteras terrestres ni fin. Gloria a Cristo en el orbe resuene, desde el uno hasta el otro confín. Gloria al Rey cuyo imperio no tiene ni fronteras terrestres ni fin. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Rey de reyes y Señor de los señores, Hijo de Dios y de la Inmaculada Virgen María, luz verdadera que ilumina a todos los que vienen a este mundo. Ilumínanos y enriquécenos con los tesoros de tu gracia, no solo para hermosear las almas de los niños y jóvenes, sino para hacer sentir los efectos de tu soberanía de bien universal en toda la tierra. Amén. Con vosotros, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, os acompañe por siempre. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.
Amén.